bienvenidos a un nuevo programa de EPA. Estamos en una tarde preciosa para sacar, como en la vieja época de cuando vivía en Sayago Cristel, sacar la televisión, ponerla en el jardín y mirar televisión afuera, entre las plantas, tranquilito, en la sombra. Está divino. ¿Cómo andás vos? Yo mirá que lo hacía, lo que pasa es que la televisión era válvula blanco y negro, vos no eras nacida. Supe de tener una tele en blanco y negro, ¿viste? No me subestimé. Ah, sí me gusta. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, le mandamos un beso grande a Sole, que está en su casa, está guardadita, así que le mandamos un beso grande, va a estar muy atenta, porque tenemos un tremendo invitado que queremos, vamos a decir la verdad, la que lo gestionó, la que llamó, la que mandó mensaje, la que hizo todo para que Igor Sebra estuviera acá, fue Sole. Igor, perdóname, pero vamos a estar nosotros dos, ¿no? La mandamos de conejillo de India, la mandamos de carnada a Sole. Bueno, pero seguro que lo va a estar viendo en la casa. Seguramente. Y ya nos tiró los piques y ya nos dio la información. Y bueno, vamos a verlo todo. Exactamente, hoy estaremos hablando con él un lindo rato, además, porque está con un pie, yo no diría en el estribo porque sería como que mañana se va a caballo, pero tiene un pie en la escalinata del avión, o sea que vamos a estar charlando casi que, no sé si será la última, pero en la despedida de quien ha estado trabajando tanto con el ballet. Pero además vamos a estar conversando de pintura, vamos a estar conversando de literatura. Como siempre tenemos un programa súper variado. Vamos a visitar la muestra nueva de Claudia Anselmi que está en el Cabildo. Es una muestra preciosa, es una instalación. Así que es prácticamente arte inmersivo. Exactamente. Y es raro porque te voy a extrañar, pero no te voy a extrañar. ¿A mí? Claro, voy a extrañar darte paso y disfrutar de las notas del móvil, pero en realidad te vamos a tener acá. Entonces como que te extraño, pero no te extraño. Hoy el móvil va a ser acá mismo. Y además, les quiero contar que lo que vamos a ver ahora sucede dentro de uno de los espacios del SECAN, tiene que ver con el edificio de las radios públicas. Un día caminando por ahí, me encontré con un luthier haciendo cajones flamencos o cajones peruanos y arreglando violines. Y nos pusimos a charlar y es Guilla Meulius, que en realidad es luthier y trabaja con el maestro Ariel Britos con la Sinfónica Juvenil. Sí. Entonces dijimos, bueno, esto hay que mostrarlo, porque no solamente el luthier está arreglando los instrumentos que utilizan los gurises de la Sinfónica Juvenil, sino que además ya está ese taller en el proceso de construcción de los instrumentos. ¿Te parece? ¿Nos damos una vueltita por ahí? Nos vamos al taller de un luthier que trabaja muchísimo con los gurises y que de a poco está generando como esta especie de industria de los instrumentos musicales para la Orquesta Juvenil del Sodre. Lo vamos a dar. Ariel, estamos en el corazón, no sé si llamarlo el corazón acá de la orquesta, porque acá suceden cosas que después suenan. Es decir, esto que estamos viendo acá después se transforma en sonido. Yo creo que sí, que es el corazón. Esta es la parte que nadie ve, bueno, el corazón tampoco lo vemos, pero es el motor de toda la historia. Acá es donde esto es como una enfermería. Caen los instrumentos, algunos en peor estado que otros simplemente vienen para ser calibrados. Y es una tarea muy noble que se viene haciendo desde hace ya un rato largo. Y que ahora no solamente estamos reparando y acondicionando instrumentos y manteniendo, sino que ya estamos con miras a la fabricación. Ajá. ¿Y quién trae los instrumentos acá? ¿Cómo es el sistema de instrumentos con la orquesta juvenil? ¿Cada uno tiene su instrumento? ¿La orquesta los brinda, después los traen acá cuando los precisan? Bueno, en principio el sistema aporta los instrumentos a cada uno de los estudiantes. Entonces, el instrumento está en su poder, es un préstamo, pero pertenece al sistema. Claro. Y nosotros también nos ocupamos del mantenimiento y la reparación, porque el instrumento tiene que estar en condiciones. Claro. Hay una serie de cosas que es como el auto, lo tenés que afinar, cambiar el aceite, etc. Esto es igualito. Reparás capaz una cosa puntual o rectificás algo, pero acá lo haces todo de cero, o sea, es mucho más disfrutable, ¿no? O sea, estos trabajos acá, sí, estos detalles, o sea, las curvas, falta todavía el acabado interior, ¿no? Pero esto por lo general ya lo agarrás hecho, faltan las Fs, o sea, claro. Hay mil cosas que, nada. ¿Cuánto tiempo lleva armar un violín? No sé, 200 horas, no sé, un montón. ¿Te das cuenta vos, en plena locura de la orquesta, cuando un instrumento está, no te digo desafinado, pero cuando necesita ajuste? Muchas veces sí, dirigiendo, porque vos ves que hay problemas técnicos que el músico no lo puede resolver y muchas veces esos problemas técnicos se explican por una dificultad del instrumento. De hecho, en el ensayo de ayer me pasó, había un puente que estaba chato y los puentes tienen una curvatura especial, es una medida especial que se les da aquí en el taller y si eso no está de esa forma, dificulta la técnica para poder tocar el instrumento. Yo en realidad llegué al mundo de la cuerda frotada a través del Ministerio de Cultura, que teníamos con Rubén, el carpintero, un proyecto desde el 2012 que venimos trabajando con instrumentos musicales para sordos. ¿Instrumentos para sordos? Sí.
¿Cuáles son las 2 o 3 características fundamentales que tienen que tener? En realidad la característica fundamental es que la vibración, o sea, en realidad ellos perciben el sonido vibracionalmente, ¿no? Claro. Y eso fue un trabajo de investigación que lo empecé en el 2012 en la Escuela de Sordos. Después siguió, porque el proyecto de fábricas ganó un fondo internacional, y siguió en el Espínola. Y ya ahí después, en el 2018, nos mudamos para la Orquesta Juvenil para empezar a trabajar con la orquesta en lo que era un híbrido entre la formación de instrumentos musicales para sordos y la construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Ahora, cuando decimos cuerda frotada, acá podemos encontrar un violín. ¿Y qué más podemos encontrar? Podemos comprar un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Guille Amelius es con quien estábamos charlando recién. Solo como un dato casi anecdótico, Gonzalo Amelius lo tenés, mano derecha del Papa, Sí. Bueno, es el hermano Claro, de Guille. sí, así me que- imaginé por el apellido. Sí, tiene un apellido muy particular, muy particular. Hay un montón de invitaciones para hacerles. Han existido suspensiones, corrimientos, etcétera, etcétera. Estas 2 que voy a tirar son para los que les gusta la cumbia. Ok. Caribe con K, que estaba ayer, quedó para el sábado, Sí. en el Teatro de Verano. Y el viernes está Sonido Caracol cumpliendo 25 años. Digo porque si andan en la vuelta, si tienen plata, pueden ir a sacar la entrada y ser de los... No digo de los pocos privilegiados, porque el Teatro de Verano tiene un aforo para 1.198 personas, creo que son, o 1.180 personas. Pero si no, si andan en la vuelta, en estas nochecitas que están tan lindas como la de hoy, para sentarse a tomar unos mates en la Rambla del Parque Rodó, con distancia, cada uno con su mate, obviamente, y con distancia, etcétera, etcétera, van a poder escuchar la música de afuera. Claro, además tiene la dificultad de que no te puedes parar. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver cumbia así, pero no podemos bailar. Claro, es como que estás atornillado hacia la silla, tío. ¡Ah! ¡Qué cosa! Bueno, un par de fechas que se me ocurrieron ahora para ir a la pausa, ¿te parece? Muy bien, bueno, ¿nos vamos? Hacemos la pausa y enseguida volvemos con más cepa y ya se viene Igor Yebra con nosotros. Y quiero saber si lo estoy pronunciando bien o no. Y las luces dejaron de brillar, se están apagando. Estamos viendo ahí, genera nuestro invitado Igor Yebra. Quiero decir que genera todo esto porque ahora estamos todos con el furor del ballet, con el furor de la tregua. Vamos a estar hablando de eso, seguro, Cristeli. Nos vamos a tirar algunos datos. Además, estén atentos, vamos a tirar algunos datos súper interesantes para ustedes que están del otro lado del televisor. Pero el ballet genera toda una industria detrás, como lo genera todo el espectáculo. Y con nosotros está Igor Yebra, que estás en la última de las presentaciones, me decías recién 3 años, ¿no? Sí, en el 28 de enero del 2018 llegué aquí y bueno, estamos hasta aquí. Digamos la penúltima. Siempre me Claro, gusta, siempre la penúltima. siempre me gusta decir la penúltima. ¿Qué pensaste cuando te dijeron vas a Uruguay? ¿O cuando aceptaste vas a Uruguay? ¿Y qué pensaste cuando llegaste a Uruguay? ¿Era más o menos lo mismo? Sí, bueno, yo conocí a Uruguay ya hace 5 años antes del 2018, había estado aquí bailando, Sí, por claro. lo tanto ya lo conocía. Entonces tampoco es... Y luego no era Uruguay, nunca me he movido por ir a un sitio en concreto, me he movido por una propuesta que se me hiciera. Amo mi trabajo y entonces para mí me llegan a decir a Groenlandia y digo, bueno, igual hace un poquito más de frío, pero ¿cómo es la compañía? ¿Dónde está el teatro? Y un hotel cercano. Claro. Es así más o menos siempre lo que he hecho durante mi carrera, ¿no? Y así lo hice al venir, lógicamente te informas bien de las cosas, pero viendo el trabajo previo que había y las perspectivas y la posibilidad de crecimiento y de trabajo, para mí, bueno, no fue... Lo tuve que pensar, pero no fue que dije, wow, ¿qué hago? Ahora vamos a hablar del legado de Julio Boca, pues tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Pero como para ir para atrás, para la gente que te está viendo, dice, bueno, ¿de dónde sale tu amor por el ballet? ¿Por qué te dedicas al ballet? ¿Qué hizo que desde Bilbao generaras tu compañía, que salías a compañías internacionales, que te tuviéramos acá? Pero inicialmente, ¿por qué?
Bueno, porque mis padres amaban la cultura en general, amaban el ballet, les hubiera gustado bailar, pero no pudieron bailar, porque en aquella época no estaba bien visto para nada y sus padres no les apoyaron. A día de hoy tampoco os creéis que esto ha cambiado, mucho, lo sé porque desde hace 14 años tengo la escuela en Bilbao y os puedo asegurar que veo esa historia repetida, desgraciadamente repetida una y otra vez, ¿no? Pero yo tuve la suerte de tener unos padres que me apoyaron en eso, incluso me apoyaron a veces incluso contra alguna parte de la familia que igual veían aquello como una locura, ¿no? Porque pensar que yo a los 14 años me fui a vivir solo a Madrid. Entonces, wow, eso es muy duro, que tus padres, principalmente mi madre, porque ellos estaban separados, te apoyen para que des ese salto loco, ¿no? Pero tuve esa fortuna, entonces yo siempre digo que no es una cuestión de los niños, lo importante es en lo que les eduquen de pequeño dentro de su casa, ¿no? Yo nací rodeado de ver ballet, de escuchar música clásica, de oír música clásica, de leer un montón de libros, porque había una librería maravillosa, y eso se fue germinando dentro de mí, aunque yo lo que quería era ser futbolista, creo que pasé por futbolista, jugador de baloncesto, bombero, no me preguntéis por qué. Bombero, ¿eh? Torero también. ¿Te paraste delante de un toro? Sí, no, pararme delante de un toro, no, pero lo veía, ¿no? Yo creo que lo que me gustaba era la estética, porque independientemente de todo lo que rodea la fiesta de los toros y el animal y el maltrato, pero tiene la belleza del el torero cuando se mueve, cuando tú lo ves. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Madrid, estaba al lado del Parque del Retiro y allí entrenan los toreros, ¿no? Hay un lugar donde los que quieren aprender entrenan y hacen lo que se llama el torero de salón, ¿no? Y tú ves cómo se mueven y es increíble, son bailarines, ¿no? Claro, hay un vínculo con el baile que es increíble. Sí, entonces me daba por ese tipo de cosas, como ves, totalmente alejadas al bailarín de clase con las mallitas y la casaquita y haciendo el golosines, pero bueno, ese germen estaba ahí y lo inculcaron mis padres, a los cuales se lo agradezco, y por eso siempre digo, apoyemos a nuestros hijos en todo y démosle el mayor número de herramientas para que puedan elegir ampliamente, ¿no? Claro. ¿Cómo es la vida de un bailarín fuera de fronteras? ¿Cómo vas haciendo este camino que, por ejemplo, te llevó hasta acá? ¿Sabes qué pasa? Que yo ni me lo planteo, porque yo como digo, yo me tuve que ir de mi casa, me tuve que ir de Bilbao, no porque fuera una opción, sino porque era una obligación. Luego me tuve que ir de mi país, no porque fuera una opción de quedarme o no quedarme, sino porque casi era una obligación. Por lo tanto, al final me ha tocado moverme en el mundo de esa manera. Luego ya sí, cuando salí de ahí empecé a tener mi carrera como freelance, yendo de una compañía hacia otra. Ya sí fue una opción, ¿no? Porque tenía posibilidades de quedarme residiendo en una compañía, como hacen la gran mayoría de bailarines, pero mi inquietud iba más allá de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues fue eso de ir de un lugar al otro, viendo qué es lo que había, intentando aprender. Yo me acuerdo donde iba, siempre miraba cómo funcionaban las escuelas de las compañías, porque eso me interesaba. Claro. Siempre tuve en mente abrir una escuela en Bilbao y, bueno, la abrí cuando estaba con 30 años, en medio de una vorágine de carrera, abrí la escuela porque siempre lo había tenido en mente, ¿no? Entonces siempre me fijaba en ese tipo de cosas. Has estado en varias compañías. ¿La primera fue en Australia? ¿La primera salida fuerte? Bueno, digamos, el primer contrato, sí. Antes de eso, cuando ya estaba en el Ballet de Madrid, ya me habían invitado de otras compañías, la Ópera de Roma o el Actor Balletto en Italia principalmente, porque en Italia he trabajado afortunadamente muchísimo. Digamos que el primer contrato, ya cuando decidí dar ese salto de abandonar una compañía y ver qué era lo que ocurría, la primera que me ofreció un contrato fue el Australian Ballet y bueno, aquello fue toda una experiencia increíble. Luego me ofrecieron para quedarme ahí, pero sí es cierto que estaba muy lejos, lejos, y aparte me tocó la época en la que todavía el internet no funcionaba como ahora. Yo me acuerdo que iba a llamar por teléfono, iba a llamar con las moneditas a la cabina y no enviaba los mails y todo eso, ¿no? Y entonces ahí sí que se hacía muy duro, y es un país maravilloso. Yo siempre he viajado por muchísimos países y para mí Australia es un país donde se puede vivir porque es una maravilla. Siempre recomiendo visitarlo. Ahora, eso sí, con un mes sí. Hay que tener un mes por lo menos. ¿Tuviste la oportunidad de estar en el Ballet Nacional de Cuba? Trabajé con ellos también, afortunadamente. Creo que ha sido como, más allá de lo que ha hecho Julio Boca en Argentina y demás, como que mucho Latinoamérica ha mirado al Ballet Nacional de Cuba, y sobre todo en la época de Alicia Alonso y todo lo demás, ¿no?
A ver, el Ballet Nacional de Cuba tuvo una importancia increíble para todo el continente latinoamericano, ¿no? Incluso para el mundo de la danza en general. Ha sacado una camada de bailarines impresionantes, sobre todo hombres, vamos a decir, ¿no? Después de Alicia Alonso luego han habido mujeres también, he tenido la oportunidad de bailar con algunas de ellas, como las hermanas Feijó, que era una maravilla, y otros, pero principalmente ha tenido una potencia, una escuela muy grande de hombres, ¿no? Y sí, bueno, hubo un empuje muy fuerte durante esa época y es hasta nuestros días, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, que trabajando bien, aunque no tengas una tradición de 200 años como tienen los franceses o los italianos, las cosas se pueden hacer. Y el claro ejemplo más grande es Rusia, ¿no? Cuando tú hablas de ballet clásico, normalmente todo el mundo piensa en Rusia. Claro. Y dice, los rusos, los grandes ballets rusos. Y dices, ellos no fueron los creadores del ballet clásico, fueron los italianos y los franceses. Los rusos fueron muy inteligentes, que en el máximo del apogeo del ballet en Francia, bueno, empezaron a ficharon a Petipa, que era francés, y ficharon a Cecchetti, que era un gran maestro italiano, los llevaron a Rusia y allí crearon ese esplendor, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, las tradiciones están para hacerse, no hay que esperar a ellas. Claro. ¿Hay un ballet que se esté forjando, que tenga una identidad un poco más latina, más iberoamericana, si se quiere? ¿A qué te refieres? ¿A algún estilo en particular o alguna impronta que sea no necesariamente clásica? No, yo creo que no. Yo creo que ya está todo tan globalizado. La famosa globalización que está ocurriendo en el mundo, que tiene sus cosas muy buenas y positivas y sus cosas que al mismo tiempo hay que tener cuidado, ¿no? De todas formas, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo actualmente va a hacer que esa globalización tire unos cuantos kilómetros hacia atrás, porque ya no se va a poder viajar tan fácilmente, ¿no? Entonces, esta globalización, ahora dices, bueno, ¿cuáles son las escuelas más importantes de danza? Vienen a ser siempre las mismas, lo que pasa es que hay grandes maestros que se han instalado en otros lugares. Por ejemplo, en Brasil, nuestra compañía tienes bailarines brasileños de una calidad increíble. Tienes una escuela, la escuela del Bolshoi, de Moscú en Brasil, que tiene un trabajo excepcional, ¿no? Y bueno, tienes esos maestros que viajan por el mundo, se asientan en un lugar y forman bailarines, ¿no? Lo mismo ocurre con los estilos. Principal, tienes la danza contemporánea, ese tipo de cosas, y ahí cada uno va intentando acercarse a lo que son sus orígenes. Al menos yo aconsejo, ¿no? Que si tú vas a crear una compañía de contemporáneo o algo así, te nutras de lo que es tu origen, tu tradición y tu tipo de danzas, ¿no? Claro. En Uruguay hubo una tradición muy fuerte del Sodre, del ballet del Sodre, que de alguna forma había quedado como suspendida en el tiempo, ¿no? Estaba como en pausa. La llegada de Julio Boca de alguna forma sacó la pausa, ¿no? Le puso un play. Y vos viniste después. ¿Cuál sentís que es el legado? El legado que recibiste y también cuando te vayas, ¿qué es lo que quedó de este ballet nuevo? ¿Cómo será la entrevista de legado esta? No. Parece que queréis acabar conmigo. No, para nada. Por favor, darme un poquito más de tiempo. Bueno, o dicho de otra forma que sea menos así, que dé menos escozor, ¿no? ¿Dónde pensás que dejaste una enseñanza, una marca, una seña que de alguna forma continuara lo que remontó Julio, ¿no? En su momento. ¿Sabes qué ocurre? Que yo cuando hago el trabajo nunca he pensado en dejar legados ni improntas así. He pensado en hacer mi trabajo lo mejor posible y darme al 200% y que luego quien venga detrás lo encuentre mejor y lo pueda seguir manteniendo y haciendo que crezca, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una escuela que creé en Euskadi, en mi tierra, ¿no? En un pueblito muy pequeño, y me hicieron la oferta de abrir esa escuela. El intendente que había dijo, ¿y por qué no? ¿No? Y me pareció increíble, ¿no? que se atreviera a acercarse de esa manera y decir, pues hagamos una escuela. Bueno, se la puse en funcionamiento. 5 años más tarde yo tenía que seguir haciendo otras cosas, ya eso, para mí eso ya estaba hecho. Bueno, dejé ahí una escuela que ahora, 10 años más tarde, sigue funcionando. Para mí eso es lo importante, ¿no? Hacer un trabajo en el cual no sea el nombre el que tenga que funcionar por un nombre, sino que funciona porque hay detrás una estructura sólida, ¿no? Si uno ha contribuido a que eso siga creciendo, estupendo, y bueno, al final, si lo haces bien o muy bien, siempre se van a acordar de uno por X cosas puntuales. Sí es cierto que en estos pocos años que he estado, pues bueno, he dejado un repertorio muy identificativo con lo que es el país, ¿no? El primer año hicimos el Quijote del Plata.
Ahora tenemos esta tregua y para el año que viene hay un proyecto de hacer un ballet sobre Edelmira Agustini, ¿no? Wow. Por lo tanto, para mí eso también era una de las cosas importantes que yo quería dejar, ¿no? Este año no se pudo hacer, pero también se hará el año que viene, o está en programa para el año que viene, una creación sobre un ballet sobre el Mago de Oz también. Mira qué bueno. Entonces eso para mí era importante, ¿no? Dejar un repertorio propio de la compañía que se pudiera nutrir sin que le cueste tanto dinero como cuando tienes siempre que estar trayendo obra nueva, Claro. ¿no? Claro. ¿Podemos hablar un poquitito antes de hablar de la tregua del Quijote del Plata? ¿Cómo fue realizar ese primer estreno acá en Uruguay? Eso fue quijotesco, eso fue una quijotada con toda regla, porque bueno, la programación estaba hecha, prácticamente la programación de ese año y la del año después estaba hecha, luego empezaron a caerse algunas cosas. Ese año hubo un contrato que no se terminó de cerrar y bueno, ahí como digo siempre se podía haber tomado una decisión conformista, que era la de decir, bueno, tiro de algo que tengamos aquí en el armario o tirarse a la piscina, ¿no? Yo soy de tirarme a la piscina. Bien. Está claro. Soy de tirarme a la piscina y ahí me tiré a la piscina y tuve la suerte de que detrás mío encontré gente que se quiso tirar también. Y bueno, y era poner en funcionamiento eso que la idea que yo tenía desde un inicio, ¿no? Crear ese repertorio propio, identificativo, empezar a traer un público diferente al auditorio que el que teníamos, ¿no? Y bueno, creció esta obra en poquísimo tiempo, deprisa, y nos permitió el año pasado, por ejemplo, ir a los festivales más importantes de España, ¿no? El Festival de Cannes también quería que fuéramos, o sea, fue algo que llamó la atención y gustó también, tanto aquí como fuera cuando luego fuimos por España, ¿no? Y eso luego nos dio pie a seguir con todo lo demás que ha venido después. Oye, tenemos imágenes de todo esto que estás contando y me parece que está buenísimo poder de alguna forma ilustrarlo, no solo con tu palabra, sino también con las imágenes. Poner el ballet a una novela, el ballet, es algo que no se da a menudo. Fue un acto al mismo tiempo de audacia y de enorme imaginación creativa la que tuvo Igor Yebra al pensar que podía hacer un ballet con La Tregua. Este proyecto de La Tregua, por ejemplo, hace 2 años que está en la cabeza y se redondeó hace 1 año y pico. Y lo bueno es trabajar eso, proponer a la coreografía un concepto, más que regirte al texto original. Es tan detallado lo que describe Benedetti en lo que siente Martín, el personaje principal, sobre la rutina. Es tan intenso lo que él siente con esa rutina del trabajo, los hijos, que yo digo, bueno, pero ¿esto cómo hago corporalmente si yo no tengo palabras? Entonces me parecía tan intenso que dije, no, acá tiene que haber un personaje. Y ahí surge la rutina, que la rutina no existe en el libro como personaje, pero sí la palabra rutina está presente. Por un lado está la libertad de no hacer la tregua porque la tregua ya existe y es muy buena. Entonces eso nos libera a tener que hacerla nosotros. Nosotros tenemos que hacer una nueva obra de arte, en otro lenguaje, en otra disciplina. Entonces no solo que nos liberamos de contar esta historia, sino que uno diría, sería torpe que nosotros tratáramos de contar lo mismo, que fue muy bien contado, pero en otro escenario. Lo que tratamos de hacer en ese escenario es contar otra cosa, ¿no? Contar de otra manera. Es la primera vez que me convocan a hacer la música de un ballet entero, ¿no? Entonces, un poco la idea de Marina era que existiera a nivel coreográfico y también a nivel musical ese cruce de influencias que está en su estilo, que viene de la música clásica, pero también con fuertes influencias del tango y de la música más contemporánea. Y entonces, bueno, ahí llego yo, que justamente también vengo trabajando en ese cruce de estilos también ya desde hace muchos años. Entonces fuimos tratando de ir encontrando un lenguaje propio a La Tregua desde nuestros estilos y nuestras visiones. Borges dice una cosa que creo que nos guió a todos en el trabajo, dice, la buena traducción no repite el original, dice, conduce al original.
Un poquito más, ¿no? Sí, con para ganas. poder ir a la pausa y volver a la tregua y charlar de la tregua, ¿les parece? Me parece. Porque además tenemos un anuncio para hacer, pero lo hacemos después de la pausa, ¿querés? Eso después sí. Eso después de la pausa, seguimos charlando con Igor Segura.
Bueno, Cristel, tenemos una buena noticia. Tenemos una buena noticia, no sé si la quiere decir el propio Igor. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la tregua. Estamos presionando un poco. Desde luego. No, sí, es una cosa que desde el principio también se estuvo pensando en hacer y que yo creo que es muy bueno, y es que todo el país pueda disfrutar de una función del Ballet Nacional del Sodre, ¿no? Y con esta obra, bueno, pues se va a poder el viernes a las 8:30, creo que es. Sí. Bueno, pues todo el mundo va a poder ver y disfrutar de esta obra que, como digo, respira Uruguay por todos los lados, ¿no? Entonces va a ser un placer, ¿no? Que la gente pueda verlo. Claro. Y ahí teníamos un pedacito en exclusiva, podemos decir, porque estamos adelantándonos un par de días a lo que fue esta filmación de La Tregua, que es la obra que está en este momento en cartel, con entradas agotadas. Lamentablemente no los podemos invitar por ahora que vayan al auditorio. Y está, por supuesto, basada en la obra de Benedetti, celebrando su centenario. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, nació paralelamente al Quijote del Plata, o sea, y cuando digo paralelamente es paralelamente. Y además estábamos sentados en el Centro Cultural de España con Ricardo Ramón, que era el que en aquel momento estaba de director allí, junto a José Miguel Onaindia. Sí. Que era el director del INAE en aquel momento, y bueno, ya lo del Quijote del Plata lo tenía más o menos ahí en proyecto, y yo soy así, o sea, estoy haciendo una cosa y ya estaba pensando en decir, bueno, ¿y cuál puede ser lo siguiente, ¿no? Y entonces fue decir cuál puede ser lo siguiente, y ahí surgió la locura esta, ¿no? Porque me dijeron, bueno, vienen los 100 años de Benedetti, y me acuerdo que me reí, ¿no? Porque dije, me parece muy bien, digo, ¿y quién nos va a dar un permiso para hacer un ballet sobre Mario Benedetti? O sea, que no se ha hecho en la vida. Digo, ¿estamos locos o qué? Digo, yo estoy el primer loco, ya estaba metido en el Quijote, digo, aquí ya estos han perdido todos el rumbo aparte. Y entonces fue cuando José Miguel me dijo, no, pero tú sabes que Hortensia, la vicepresidenta del Consejo, digo, es la presidenta de la Fundación Benedetti, y ahí se me iluminaron los ojos, agarré el teléfono, la llamé inmediatamente, teníamos una rueda de prensa de La Bella Durmiente, o sea, para que veáis que fue el inicio, sí. Era marzo prácticamente. 3 horas más tarde, y le dije, mira, Hortensia, te voy a hacer una propuesta, nos vemos en el auditorio en unas horas, me tienes que decir que sí. Y fue así prácticamente, y a partir de ahí ya empezaron todas las conversaciones, empezó la cabeza a funcionar y a pensar cómo era el equipo que quería armar para esto, y bueno, empezaron a surgir los nombres. Yo se los propuse a la Fundación Benedetti, y he de darles las gracias porque uno piensa en una fundación y una cosa tan especial como La Tregua, y yo decía, ahora nos van realmente a fiscalizar todo, a decir qué es esto, qué es lo otro, enséñame, y para nada. Nos han dejado trabajar con una libertad impresionante, y eso no es lo normal. Porque yo lo puedo decir porque he trabajado en otras producciones, en otras cosas nuevas, y es complicado, ¿no? Ese tipo de relación. Y ahí no, ahí ha sido todo el rato apoyo, indudablemente. Nos decían cosas, había que cumplirlas, había que en la previa ir dándoles explicación por dónde quería llevarse, pero bueno, ha sido realmente una sensación de libertad increíble, ¿no? Y eso es difícil encontrar. Bueno, en el tape anterior estábamos viendo parte de ese equipo estelar. Estábamos hablando un poco fuera de cámara. Bueno, tenemos a Marina Sánchez de coreógrafa, pero también está Gabriel Calderón en la dramaturgia, Luciano Superviel en la música. ¿Cómo fue ensamblándose este equipo? Bueno, al final uno va buscando, para mí lo primero era querer mostrar producto uruguayo y todo el talento que yo sabía de antes y había empezado a descubrir que existía, ¿no? en el país. Entonces yo creo que como director de un ballet nacional uno tiene la obligación de promover y exportar lo bueno que uno tiene, ¿no? Sin dejar de ver lo que hay fuera y también trabajar con lo que hay fuera. O sea, con eso hay que tener cuidado porque si no se puede caer en mirarse el ombligo continuamente, ¿no? Y así como el Quijote del Plata fue una mezcla de esas dos cosas, este sí quería que fuera 100% uruguayo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a mirar los nombres que podían encajar
encajar mejor. Gabriel Calderón, lógicamente, porque bueno, siempre en el Quijote trabajamos con Sanguinetti. Claro. El primero que se lo ofreció fue a Sergio Blanco, pero estaba ocupadísimo. En Delmira, por ejemplo, se ha hablado con Marianela Morena para que trabaje en ello. Claro. O sea, siempre me ha parecido interesante tener el punto de vista de dramaturgia de alguien que viene del mundo del teatro, porque te ayuda y te da otra visión diferente, ¿no? Yo he hecho coreografías también y me he apoyado en gente del teatro porque se le ocurren cosas que a ti no se te van a ocurrir, ¿no? Claro. Siempre digo, cuanto más amplio sea el equipo, mejor se trabaja, y si es de calidad, muchísimo mejor. Y bueno, Luciano, ya está. Luciano, aparte que me gustaba, porque eso sí, si a mí no me gusta la gente o yo no me siento cómodo trabajando con la gente, no lo voy a hacer. Claro. O sea, para mí el requisito principal es que primero que nos sintamos todos cómodos trabajando, y luego que seas bueno en lo tuyo, ¿eh? Pero bueno, Luciano, aparte, era una persona que fuera fronteras se le conoce mucho, y eso te ayuda a vender la obra. Como ocurrió con el Quijote del Plata, con Blanca Lee, ¿por qué nos llamaron de los festivales de España? ¿Por qué Francia también quería llevar la obra? Porque Blanca Lee allí es un star. Claro. Así de claro. Entonces, bueno, uno va formando, es como una partida de ajedrez, ¿no? Uno va formando el equipo en función de las cosas y los objetivos que tiene, ¿no? Claro. Sí, y también vas entrelazando mundos, ¿no? Porque estamos hablando del ballet, estamos hablando del mundo literario de Benedetti, pero a su vez de la dramaturgia y de una nueva dramaturgia, un nuevo teatro, además reconocido internacionalmente como el de Calderón, más la música. Esto termina a la larga haciendo confluir un montón de público que seguramente el ballet solo no lo hubiera convocado. Más allá de que el ballet convoca a mucha gente, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, ahí ya volvemos un poco a lo del inicio, ¿no? Por qué empecé a bailar, y te digo, por la formación que tuve en mi familia, ¿no? Vivir rodeado de cultura. Y cuando digo cultura en general. Mi abuelo pintaba, y pintaba muy bien, de una manera amateur, pero pintaba. Mi madre pinta de una manera también muy buena. Mi hermano hace también y hace un poquito de escultura, ¿no? Al final, yo siempre he dicho, yo tengo la suerte de trabajar en el mundo de la danza, que para mí es la confluencia de todas las artes en una, ¿no? Y así yo creo que puede ocurrir con el resto de las artes. Y yo creo que las artes tienen que trabajar conjuntamente para llegar al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, bueno, así también esa era la idea, de crear un espectáculo desde ese punto de vista, ¿no? Y no mirándose al ombligo, que es lo peor que uno puede hacer siempre. Has estado en muchísimas compañías trabajando, has estado trabajando en Uruguay, tenés tu escuela con, digamos, con las limitaciones que puede tener una escuela en este momento en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué te imaginas haciendo el año que viene, el otro? ¿Tenés propuestas, tenés perspectivas, tenés...? Trabajando. Porque trabajaste muy intensamente estos 3 años. Trabajando. Para mí todo es eso. Es ponerme a trabajar. No sé en lo que será, tengo proyectos, lo que pasa es que en estos momentos los proyectos están ahí y están todos, son como los caballos que están parados ahí en la salida, y tienes todos parados en fila, y vete a saber cuándo dan el vía, ¿no? O igual no dan el vía y te tienes que ir a montar en el borriquito, ¿sabes? O sea, pero es que cabe esa posibilidad. Pero durante mi vida he trabajado de esa manera, y ha habido veces que he tenido que montar en el borriquito, ir a pie, y otras me he tenido que quedar sentado en mi casa, ¿no? Pero lo importante es que uno tenga el espíritu de salir adelante y tenga ganas de ponerse a trabajar, y no tenga miedo a lanzarse a esa piscina, ¿no? Y es un momento que es así. Te gusta muchísimo la cultura, pero independientemente del trabajo en el Sodre, cuando abras la valija y llegues a Bilbao, ¿qué cosas te llevas de Uruguay? ¿Qué signos, qué cuestiones que son identitarias de Uruguay encontraste que decís, esto lo supe porque viví ahí, porque trabajé ahí? Primero, que no me gusta hablar en pasado. Bueno. ¿no? En el aspecto de qué te llevaste o qué esto, ¿no? Yo creo que esto es como el poema de Cavafis, ¿no? Ítaca, que a todo el mundo se lo recomiendo siempre, y si no, que le echen un vistazo. Ítaca de Cavafis, y que te dice que, bueno, uno siempre está pensando en esa Ítaca, en ese lugar donde va a llegar, pero lo importante no es el lugar donde vas a llegar, lo importante es todo el trayecto que haces para llegar a ese lugar, ¿no? Y si al final tienes la suerte de llegar a ese lugar, bueno, como en el poema dice, llegarás viejo, envejecido, y te darás cuenta que no era lo que estabas esperando, pero que lo importante era todo el transcurso y el viaje que hiciste, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que disfrutar de ese transcurso y de ese viaje e impregnarse de él. Yo me he impregnado grandemente. Para mí, el otro día, al recibir
el ciudadano ilustre. Claro, para mí eso es una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi vida, igual cuando me pasó en mi casa, ¿no? Porque quiere decir que va algo más de un espectáculo, no un escenario, ¿no? Y para mí yo siempre he visto la danza, la cultura en general como algo social y algo educativo, ¿no? Entonces cuando tú te impregnas de eso y cuando tú das de esa manera y luego pues recibes también el cariño que he recibido de la gente y del público, que es muy grande, y luego bueno, pues te dan un reconocimiento de esa magnitud, uno dice, ¿qué más se puede pedir? Fíjate si no me llevo cosas a la tumba. Claro. No es que me las lleve, no sé cuál será mi próximo destino, o igual no hay ningún destino. El siguiente es la tumba, pero fíjate todo lo que me llevo, ¿no? Y eso es innegociable y es impagable, ¿no? Claro. Es como que estamos todos atentos a qué va a pasar el viernes con la tregua, la oportunidad de verla, la oportunidad de todo esto que estuvimos conversando, como de esa ensalada de la que estuvimos hablando, de poder disfrutarla. ¿Y cómo ves las escuelas de ballet? La escuela del Sodre, la danza en general. Yo tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte o ha tenido mayor promoción o hay más gente interesada o hay más público, como que se generó más espectador. Bueno, ahora realmente habría que verlo, porque este tiempo de pandemia en ese aspecto no cuenta. Uno no puede hacer los valores en ese tiempo. Yo sí creo que al inicio pues sí hubo un poquito más de repunte y de boom, ¿no? También una de las ideas que yo tuve cuando fue a hacerle la oferta a María Noel Richetto de que fuera directora de las ENFAS, fue también pensar en eso, ¿no? En la cantera. Yo siempre lo he dicho, para mí la cantera de bailarines es algo primordial. Vengo de una escuadra de fútbol donde la cantera lo es todo, ¿no? Claro. Pues imagínate, yo eso lo traslado también a la danza. Y más cuando estás en un país donde no puedes competir económicamente con las grandes potencias. Muchos de los bailarines se van porque, bueno, primero porque se quieran ir o tengan, pero muchas veces es porque les vienen con una oferta y se acaban yendo, como pasa con el fútbol aquí. Por eso es tan importante y primordial la cantera en el fútbol. En el ballet pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, en ese primer momento hubo un repunte, pero eso duró poco. Entonces no puedes ahora medir los resultados porque todo se paró. Esto no quiere decir que el año lo tenemos que poner en un cajoncito y olvidarnos del año, para nada. Eso sería una gran equivocación. Lo que pasa es que lo tienes que medir desde otro lugar y desde otro punto de vista. Y lo seguirás midiendo, porque el año que viene vamos a andar ahí. Vamos a andar ahí. Sí, bueno, ponemos cara y tal, queremos, pero es la realidad. Y uno se tiene que adaptar a la realidad que tiene en ese momento. No puede pretender vivir de una fantasía o de lo que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría muchas cosas que no podemos tener, ¿no? Tenemos lo que tenemos y de eso tenemos que sacar el máximo de rendimiento. Nosotros te hemos tenido acá y la verdad que no sé si sacamos el máximo, pero te hemos disfrutado mucho, de verdad. Gracias, Igor. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y un beso a Sole, que nos estará viendo por ahí y que la pobre no puede estar aquí. Que ella fue la que hizo todo. Que fue la que hizo todo el trabajo. Contacto y todo. Y estáis aprovechando vosotros de su trabajo. De mala gente. Gracias, Igor. Un placer, de verdad. No, un gustazo. Y la invitación para todos para este viernes a las 8:30 poder disfrutar de la tregua aquí. Bueno, ¿nos vamos con la última nota del día? Dale, por favor, invítame. Bueno, como les contábamos al principio, Sol estuvo visitando a Claudia Anselmi en el Cabildo de Montevideo. Está exponiendo una nueva instalación en el marco de microrelatos, que se trata de una serie de obras que se basan un poco en relatos de la colonia de Montevideo. Es cierto. Así que bueno, veamos qué nos propone Claudia. Estamos con la artista plástica Claudia Anselmi, que bueno, tiene un gran trabajo y un gran recorrido en lo que es las artes plásticas, pero en este momento es parte de una exposición, es una instalación en el Cabildo que se llama Herencia. Vamos a conversar con ella a partir de este momento, pero no solamente de esto, sino de todo su trabajo. Herencia es una instalación de este año que tú sos parte, ¿verdad? Estamos de hecho frente a la obra que es una instalación, no es un dibujo. O sea que para mí era muy importante, siempre trabajo para el lugar donde me están invitando o donde estoy participando. Me gusta que la instalación quede en ese marco. Por ejemplo, no sería lo mismo recrear esta instalación en otro lugar, porque estamos hablando de que la herencia viene desde la fundación casi de la banda oriental. Entonces este edificio emblemático ya la está posicionando, ya cuando entras al Cabildo, ya sabes que te vas a encontrar o no con determinadas exposiciones.
Esta invitación de la directora Rosana Carrete a participar de una muestra histórica con algo contemporáneo es algo que acerca a nuevos públicos y nuevas miradas. O sea, no es solamente la forma de mostrar lo histórico, sino también de complementarlo con el arte nacional, en este caso nacional, podría no serlo, pero además el arte contemporáneo. A raíz de la lectura de estos microrelatos que son muy interesantes, se reunieron en un libro las crónicas que hacían esos viajeros que venían en esa época, ¿no? Cómo veían la banda oriental, cómo se encontraban, cómo llegaban, cómo hacían ese viaje, cómo atravesaban, las familias que venían, cómo colonizaban, la colonización que, bueno, que se estaba dando, o sea, el encuentro con los criollos, con estos europeos, españoles, ingleses en su mayoría, ingleses, italianos posteriormente, pero en su mayoría, ¿no? Entonces que llegaban acá y dibujaban y escribían las impresiones. Y el rojo, por ejemplo, que es el color que predomina en tu instalación. Esos microrelatos justamente te hablan de la muerte, o sea, desde la muerte de muchos pobladores, pero también la muerte para comer, o sea, las matanzas de ganado indiscriminadas, también las mujeres que eran maltratadas por los propios criollos, y a su vez los que las veían también que las ubicaban ya desde ese lugar, ¿no? La violencia que había en la creación de la banda oriental, o sea que también eso me trajo a otros temas que son totalmente, bueno, que estamos viviendo, ¿no? Y estamos casi que en el dobladillo del programa, Cristel, ya nos estamos yendo, ¿no? Ya estamos en el borde. Sí. Ya son casi las 7, así que ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Le mandamos un beso bien grande a Sole y nada, que se cuide, que siga mirando. Nos mandó muchos comentarios, tenemos un grupo, como todo, como en la vida es un grupo de WhatsApp. Bueno, obvio. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ha mandado un montón de... Sí, manda besos, manda saludos y nos extraña, por supuesto. Nos estamos yendo, se vienen las noticias a la televisión pública. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles con bastante más de lo que hay en la cultura, que como siempre excede lo que tenemos en esta casi 50 minutos, porque por suerte sigue habiendo espectáculos con muchísimo cuidado, con distanciamiento, cuidándonos entre todos, pero sigue existiendo al aire libre un montón de espectáculos, siguen existiendo las salas, hay un protocolo muy fuerte, entre otros de Uruguay es Música, que ha trabajado mucho para que 85.000 personas pudieran disfrutar de espectáculos sin un solo foco de contagio y con más de 750 obras durante casi 8 o 9 meses. O sea que hay protocolos muy estrictos que se están cumpliendo en los espectáculos. Sigan apoyando la cultura, que de eso se trata, porque entre todos tenemos que salir de esta. Ahí está. Y usen tapabocas. Y usen tapabocas, exactamente, distanciamiento. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la televisión pública. Se vienen con los puños llenos de verdad de las noticias.